Y bueno amigos, victoria del Real Madrid, victoria sumamente importante, esas victorias o ese tipo de victorias que transmiten la sensación de que es la que llamamos nosotros como victoria de campeón, porque son victorias bastante complicadas, bastante trabajadas, absolutamente todo eso que siempre les decimos y que bueno, creo que hoy ha sido un día de esos en el que el Real Madrid ha tenido que picar bastante piedra, en parte por un buen planteamiento del entrenador del Sevilla, un buen entendimiento de los mismos futbolistas del equipo de Nervión, un gran Sergio Ramos que parece que estos partidos evidentemente le ponen, eso queda evidenciado desde su carrera, desde su etapa en el Real Madrid, que este tipo de partidos al Camero es que le gustan muchísimo. Entonces, bueno, vamos a repasar básicamente un poquito ese partido que nos sigue dejando con una tranquilidad importante en lo que respecta a aspirar a ganar ese campeonato nacional de liga que seguramente tanto aspiramos, tanto nosotros como el cuerpo técnico, como los futbolistas y que tanto se han sudado. Porque hoy ha sido otro día de esos vergonzosos en el que el arbitraje nos hace preguntarnos y nos hace pensar, o por ejemplo a mí me pongo a pensar yo, ¿cómo es posible que tipos como Xavi o Laporta se atrevan a decir las sandeces que se ponen a decir de la liga adulterada viendo un arbitraje como el que ha sufrido el Real Madrid el día de hoy? Es que es una cosa increíblemente absurda y asquerosa, pero bueno, al final, como les digo, más o menos sabiendo desde dónde viene esto, yo creo que no hay mucho por lo que sorprenderse. Así que sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando chicos, vamos a repasar un poco esa victoria del Real Madrid contra el Sevilla que le ha puesto nuevamente a 8 puntos del Palancas y por ahora está a 4 y 9 puntos del Girona, que mañana tendrá que disputar ese partido para saber si finalmente acaba perdiendo esa segunda posición que bueno, había mantenido durante un buen tiempo. Y lo que les estaba comentando Ancelotti, pues vamos a hablar como siempre de la alineación. Fíjense que sí era importante las bajas entre perdón, estoy loco con Luka Modric. Si eran importantes las posibles bajas de Rudiger o de Brahim, que ambos han terminado siendo titulares. Es cierto que los dos se les ha notado tal vez las molestias, o por ejemplo en el caso de Brahim, que no venía de tanta inactividad, pero se le notó un poco incómodo. Y en el caso de Rudiger, pues sí, la verdad es que se le notó la pausa que ha tenido porque tal vez no estuvo tan contundente como venía siendo durante prácticamente toda la temporada. El Ancelotti ha salido con Lucas Vázquez por la sanción de Carvajal, también estaba sancionado Camavinga. Lucas Vázquez, por supuesto, con Lunin, que ha tenido un par de paradas muy interesantes, ha tenido una en el segundo tiempo, aproximadamente por el minuto 50 de absoluto crack. Y bueno, básicamente ha salido con esa defensa, con Rudiger, con Nacho, con Ferland Mendy, con Lucas Vázquez en el centro del campo. Ha tenido allí esos futbolistas que tal vez eran los más ideales colocar a día de hoy, teniendo en cuenta la cantidad de bajas que hay. Estaba, por supuesto, Toni Kroos, estaba Fede Valverde y también estaba Aurelien Tchouaméni. Eran los tres centrocampistas, aunque estaba ahí como una especie de enganche, una especie de enlace entre los dos delanteros, Rodrigo y Vinicius. Estaba Brahim Díaz, que volvió a ser titular tras esa pequeña incomodidad que parece que sufrió en el último partido. Y bueno, creo que era lo mejor que podía sacar Ancelotti, teniendo en cuenta, repito, todas las bajas y ausencias que tiene el entrenador italiano. Creo que ha surtido un 11 con bastante garantías. Creo que el Sevilla en líneas generales no ha puesto al Real Madrid en muchas situaciones de peligro o no hubo esa sensación de tal vez empatar o perder el partido de alguna manera. Salvo un par de jugadas, creo que recuerdo una en el primer tiempo en la que En-Nesyri le gana la espalda a Nacho, y creo que en el segundo tiempo esta que termina atajando Lunin. Creo que no ha estado muy presente tampoco el Sevilla en ese aspecto. El Real Madrid también ha hecho un primer tiempo bastante modesto, un poco mejor que el Sevilla, pero también bastante modesto si lo comparamos con el segundo tiempo. Obviamente condicionado y relacionado con otro tema de arbitraje absolutamente lamentable. Es que lo que hemos visto es una cosa increíblemente absurda. Lo voy a resumir con algo que yo colocaba en Twitter, que dije lo siguiente: este árbitro
tras los videos de Real Madrid Televisión y toda la polémica y los pitos del Bernabéu que se hicieron sentir desde el minuto número 1, estaba intentando mostrar personalidad y lo que estaba haciendo era un ridículo espantoso, porque estaba tomando decisiones absolutamente condicionadas por ese ego absolutamente ridículo y asqueroso que tienen en la mayoría de estos caballeros, al punto de que un tipo tan sensato, mejor dicho, un tipo alemán, porque es que te das cuenta que los alemanes son así como todos espesos, todos tranquilos, como Toni Kroos, acabó absolutamente desquiciado cuando le termina molestando por aquella primera vez en mi vida que yo veo a Toni Kroos en esa cuestión. Incluso se recuerdan ustedes aquella tarjeta amarilla polémica que le sacan a Kroos, que ni siquiera termina tocando al futbolista, creo que era contra el Elche, y después él colocó en Twitter yellow card, of course. Imagínense, yo nunca había visto a Toni Kroos en ese estado, pero bueno, no me voy a enredar mucho más con el árbitro. Encima en el segundo tiempo, cuando el Real Madrid estaba avasallando completamente al Sevilla, no vamos a pensar mal, pero presuntamente el árbitro tuvo una molestia y se lesionó y tuvo que salir del partido. Pero qué curioso que el árbitro ha tenido que salir en el punto en el que el Real Madrid estaba prácticamente destrozando al Sevilla en absolutamente todos los registros del partido. Es que como les digo, piensa mal y acertarás, es una frase que me ha gustado mucho durante toda mi vida y la verdad es que yo no me extrañaría absolutamente nada en este punto de la vida viniendo de toda esta gente. Y bueno, hablando un poco más en el partido, el Real Madrid creo que, salvo ese tramito que les estaba diciendo, tal vez del 55 al 70, tal vez, que creo que salió el árbitro en ese para más o menos para eso, tuvo unos 10, 15 o 12 minutos absolutamente bestiales en los que combinaron bien los dos brasileños, remates a puerta, estuvieron los dos cerca de marcar par de golazos, jugadas, regates, buenas combinaciones y triangulaciones dentro del área. Estuvo bastante solvente el Real Madrid en lo que era la generación de jugadas de peligro en ese tramo del partido, pero creo que le faltaba, bueno, creo no es la realidad, le faltó evidente acierto de cara a puerta, al punto de que no pudieron marcar en ese temite. Después ya el árbitro salió lesionado y el partido se enfrió un poco y termina cambiándose por un cambio que seguramente más de uno, y yo voy a ser honesto, yo no tengo por qué ocultarme, más de uno nos echamos las manos a la cabeza y dijimos, ¿por qué no sacas a Arda Güler, que a lo mejor tiene un poquito más de lo que necesita este partido? Y evidentemente termina sacando a Modric por Nacho, además una posición en la que, bueno, termina trazando a Tchouaméni como defensor, defensor central, y Kroos se quedó en el pivote para darle o cederle su puesto por ese lado izquierdo a Luka Modric, que no entró absolutamente acertadísimo o tal vez con la calidad que nosotros estamos acostumbrados a verle en los pases, en las intervenciones, en las elaboraciones de la jugada, pero ha terminado haciendo lo que seguramente es lo que mejor le queda a nivel futbolístico a día de hoy, es ese pie absolutamente mágico. Ese recorte al pie que hace Modric es prácticamente marca de la casa y después termina definiendo con una absoluta calidad que recordó a un gol que le marca Argentina, creo que en el Mundial de Rusia 2018, en aquel histórico encuentro de la selección croata. Y bueno, la verdad es que, como les estaba diciendo, el cambio le terminó saliendo bien a Ancelotti, pero repito, más de uno, y me incluyo, nos llevamos las manos a la cabeza como que otra vez vamos a ver a Modric y a Kroos arrastrándose por el campo, pero también Ancelotti seguramente lo habrá pensado mejor que nosotros y se fijó que el Sevilla prácticamente estaba siendo nulo en ataque y, como les digo, terminó saliendo bien el cambio. Lo que sí no entendí fue el otro cambio después, que Arda Güler lo pusieron a calentar, lo volvió a sentar y terminó sacando a Dani Ceballos para sacar a Brahim. En el último cambio, creo que solo hizo 3 cambios. Entró Álvaro Rodríguez, el chico uruguayo este, recuerden que él metió el gol contra el Atlético de Madrid, por Rodrigo. Lo de Ceballos por encima de Arda Güler, sigo sin entenderlo, pero bueno, vamos a asumir como siempre que Ancelotti sabe muchísimo más de fútbol que nosotros, por lo menos en mi caso, seguro, y que él tendrá sus razones de alguna manera para colocar a Dani Ceballos, que yo repito, yo no entiendo cómo Dani Ceballos ha pertenecido tanto tiempo a la institución Real Madrid con tantas carencias futbolísticas que tiene este chico. Pero bueno, lo importante es que sacaron los 3 puntos. Además de Luquita Modric, que termina marcando ese gol, me alegro muchísimo por él y vimos claramente esa celebración tan efusiva, todos sus compañeros apiñados a él, lo levantaron ahí a celebrar el gol con la grada, en un gol que tiene tinte de despedida, la verdad, tiene toda la pinta de una despedida y que bueno, creo que esto ya está más que hecho, más que tiene que cambiar mucho las cosas de aquí al verano, pero da la sensación de que Luka Modric está disputando sus últimos minutos, partidos con la camiseta del Real Madrid. No queda nada más que agradecerle porque todavía con 39 años sigue dándonos muchísimas alegrías. En este caso hoy ha sido esto.
3 puntos más que vitales, teniendo en cuenta que el Barça ayer había dado un golpe de autoridad. Déjame saber tus opiniones en los comentarios. Mañana, por supuesto, más contenido. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.